Hoy quiero hablar con ustedes del bautismo. La Biblia nos enseña que Jesús fue bautizado y también habla de nosotros acerca del bautismo. En esta lección queremos ver por qué bautizamos a personas y qué es exactamente el bautismo. Quiero compartir con ustedes dos historias de la Biblia. La primera ocurrió durante el día de Pentecostés, cuando gente de toda parte del mundo estaba ahí en Jerusalén y Pedro tuvo la oportunidad con los otros discípulos de hablar con esas personas. Y entonces Pedro habló con ellos y les dijo sobre Jesús y les dijo a esas personas, ustedes lo aprendieron a Jesús, lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero al mismo momento les dijo que ese Jesús Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque la muerte no lo pudo vencer. Entonces la gente decía a Pedro y los demás, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro es clave. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Y en ese día, la Biblia nos dice que más de 3,000 personas fueron bautizados. La segunda historia se encuentra en Hechos capítulo 16. Y en esta historia vemos a el apóstol Pablo con su compañero Silas, mientras estaba en la ciudad de Filipos, fueron arrestados injustamente. Ellos fueron maltratados, golpeados y los echaron en la cárcel. Y mientras que estaban en la cárcel, en vez de quejarse, ellos comenzaron a cantar himnos y canciones y oraron a Dios. A la medianoche, Dios mandó un milagro, dejó pasar un terremoto y los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se quedaron abiertas todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pues el carcelero se despertó en todo esto. Y cuando él vio la situación, él pensaba que todos habían escapado. En aquel entonces los carceleros del gobierno romano, ellos si dejaron escapar prisioneros, recibieron el castigo que el prisionero iba a recibir. Entonces el carcelero pensaba mejor morir que sufrir el castigo de todos estos que se escaparon. Entonces el carcelero estaba al punto de suicidarse. Pero Pablo dijo con voz fuerte, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas y les preguntó, y esto es importante, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Pablo respondió, cree en el Señor Jesús y se salvará tú y tu familia. Y en esa noche, en esa misma hora, el carcelero, dice la Biblia, tomó a Pablo y Silas, lavó las heridas que ellos tenían, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Pues esas son las historias que vemos en la Biblia. Ahora vamos a seguir con la hoja de estudio para ver qué tenían en común estas personas en estas historias y qué es lo que recibimos en el bautismo.